empezar a grabar. Ok, la clase de hoy, entonces, corresponde a ejercicios de estequiometría, parte 2. ¿Ya? Hoy día vamos a continuar con algunos ejercicios relacionados con la balanceo de ecuaciones químicas. Vamos a ver también algunos relacionados con el concepto de mol, que está involucrado en toda esta temática. Y también vamos a ver algunos ejercicios relacionados con porcentaje de rendimiento, reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Ok? Vamos a ver el primero. ¿Ya? El primer ejercicio, entonces, es el que aparece ahí. ¿Ya? La transformación de unidad de mol, gramo y uso de número abogado. Demostrar con cálculos cómo llegar al resultado siempre y cuando éste lo amerite. Para el compuesto C3H6O, ¿ya? C3H6O, determinar cuál será el peso molar del compuesto, cuántos átomos de hidrógeno hay en una molécula del compuesto, cuántos átomos hay en una molécula de compuesto y cuántos átomos de hidrógeno hay en 2 mol del compuesto, cuántos átomos hay en un mol de compuesto, cuántos átomos de hidrógeno hay en 5 gramos de compuesto, cuántos gramos hay en 0,35 mol de compuesto, cuántos moles hay en 0,5 gramos de compuesto, y por último, cuál será la composición porcentual de ese compuesto. Para que lo digieran un poquito, les voy a dar unos 5 minutos y lo comentamos. ¿De acuerdo? Recuerden que si tienen dudas al respecto, pueden hacerme las consultas correspondientes por el chat. También pueden levantar el micrófono y responder abiertamente. ¿Ya? Recuerden que no hay ningún problema. Y también es válido que me digan, profesor, no entiendo el ejercicio, no sé qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? Si hay consenso, entonces comenzamos a desarrollar el primer ejercicio. ¿Les parece? Sé que les di menos de 5 minutos, pero ¿cómo se llama? No es tan complicado. No, en este ejercicio no lo es. Solo una persona me responde que sí, que, que desarrollemos el ejercicio. ¿El resto está de acuerdo o quiere más tiempo para ver si logra hacerlo solo? Yo también digo que sí, profe. Ya, hagan 3 personas. Sí, profe. Ya, perfecto. Veamos entonces de qué se trata esto. Les voy a compartir entonces eh, mi pizarra, ¿cierto? ¿Están viendo la pizarra, no? Sí. Perfecto. Me están diciendo lo siguiente, ¿ya? Están diciendo lo siguiente. En un minuto. Me dan la fórmula C3H6O, ¿cierto? Si no entienden la letra, por favor me van indicando, ¿ya? Escribir en una tablet es más complicado que escribir en una pizarra. Entonces, lo primero que hay que hacer, ¿cuál es el peso molar del compuesto? Vamos a poner aquí A, MM, en realidad es masa molar.
¿Ya? ¿Cómo se calcula la masa molar? Nosotros ya hemos hecho este cálculo en la clase anterior. Entonces, lo que hay que hacer sería multiplicar por 3 la masa del carbono más 6 veces la masa del hidrógeno más la masa del oxígeno, ¿cierto? Eso sería lo siguiente. 3 por 12 más 6 por 1 más 16. ¿Ya? ¿De dónde saco esos valores? Estos valores, ¿ya? Específicamente los valores de las masas atómicas de los elementos que componen el compuesto, recuerden que los pueden sacar de la tabla periódica. ¿Ya? Habiendo dicho eso, entonces hacemos el cálculo. 3 por 12 son 36, ¿cierto? Más 6 más 16, eso nos va a dar 18, 1, 58, ¿cierto? Ese resultado, 58, vamos a escribir de nuevo, 58, ¿en qué valor debería estar expresado? Gramos mol. ¿Gramos mol multiplicado o dividido? Dividido. Ya, en gramos, yo por temas de espacio lo voy a escribir así, en gramos por mol a la menos 1, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Bien. Ahí tendríamos entonces la letra A, ¿de acuerdo? Luego, la letra B, ¿cierto? Me dice cuántos átomos de hidrógeno, acá inmediatamente, la letra B, me está diciendo cuánto hidrógeno, ¿cierto? Hay en una molécula. En una molécula del compuesto. Vamos viendo qué quiere decir esto, ¿cierto? Si nosotros miramos la fórmula, nos dicen que es C3H6O. Esa fórmula es la que corresponde a un mol del compuesto o a una molécula. Recuerden que pueden responder en el chat, levantando el micrófono o levantando la mano. Ignacio me dice una molécula. Correcto. ¿Ya? Esta fórmula que está acá corresponde a la fórmula de una molécula. Entonces, la respuesta a la B serían ¿cuánto hidrógeno? 6 átomos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Eso es para una molécula. Listo. Vamos a la letra C. A la letra C. La letra C dice ¿cuántos átomos hay en una molécula de compuesto? ¿Ya? ¿Cuántos átomos? ¿Cuántos átomos en una molécula? ¿Ya? Vamos de nuevo a la fórmula. C3H6O, ¿cierto? Como habíamos dicho, esta fórmula corresponde a la fórmula molecular, es decir, a la fórmula de una entidad o de una molécula de este compuesto. Entonces, si nosotros contamos cuántos carbonos, cuántos hidrógenos y cuántos oxígenos, nos daría un total de
10 átomos. Perfecto. Súper bien, Katia. ¿Ya? Y esa sería entonces nuestra respuesta a la letra C. Luego, la letra D. La letra D nos dice cuántos átomos de hidrógeno, vamos a ponerlo así, cuántos átomos de hidrógeno hay en 2 moles del compuesto. ¿Ya? Vamos a agregar una hojita. No, antes de agregar la hojita, vamos a volver a la hoja anterior. ¿Qué es lo que tenemos que saber para resolver entonces esta situación? ¿Ya? Lo primero que tenemos que saber es la masa, ¿cierto? Molar. Como dato, lo vamos a dejar por si acaso. Ya sabíamos inicialmente que era 58 gramos por mol a la menos 1. ¿Qué significa esto que está acá? Significa lo siguiente. Vamos a establecer de la siguiente manera. En 58 gramos existe un mol, ¿cierto? ¿Qué tiene de trascendental? ¿Qué tiene esto de trascendental? El mol, ¿cierto? Sabemos que corresponde a un número, que es el número de Avogadro. Y este número, ahora si agregamos una hojita, el número de Avogadro, eh, así, ¿ya? Tiene por valor 6,022 por 10 elevado a 23, vamos a decir, para que se recuerden cosas, ¿ya? Y estas cosas pueden ser átomos, ¿cierto? Pueden ser iones o pueden ser moléculas. Moléculas. Escribí re feo moléculas. Vamos a escribirlo de nuevo. Moléculas. Ya, ahí se entiende mejor. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, ya, vamos a borrar esto que está acá. Vamos a tener en cuenta los 6,022 por 10 elevado a 23, ¿cierto? Y nos están preguntando cuántos átomos de hidrógeno hay en 2 moles del compuesto. ¿Ya? Vamos a tomar la fórmula para efectos del cálculo. ¿Ya? C3H6 o, ¿cierto? La fórmula. Y nosotros sabemos eh, lo siguiente. Vamos a decir lo siguiente. Si yo tuviera un mol del compuesto, no, vamos a partir de otra forma. Para que me entiendan. Una molécula de C3H6O, ¿cuántos átomos de hidrógeno tienen? 6. Me responden por ahí. 6 átomos. ¿Ya? Si en vez de una molécula, hablamos de un mol de este mismo compuesto, ¿cuántos átomos de hidrógeno deberían tener este mol? Recuerden que pueden responder por el chat, levantando el micrófono, levantando la mano, no hay ningún problema. A ver, alguien me dice 5. La pregunta mía es, ¿hay 5 en una molécula?
No, hay 6. Perfecto. Súper. Qué bueno que la persona que dijo 5 se corrigió. La felicito. Sí. Me dicen por acá, debería ser entonces 6. Deberían ser entonces 6. Si yo en una molécula, vamos a ver, en una molécula tengo 6 átomos, en un mol yo debería tener 6 por un mol de átomos de hidrógeno. ¿No? Ahora, en 2 moles de la molécula, ¿cuántos moles de hidrógeno debería tener? ¿O cuántos átomos de hidrógeno? El equivalente en moles, ¿cuánto debería ser? Si en un mol, ¿cierto? Tenemos 6 moles en el fondo. 12. Muy bien. La respuesta es 12 mol. Pero a mí me están preguntando por los átomos de hidrógeno. Esto está expresado en mol. Entonces nosotros sabemos lo siguiente, que un mol, ¿cierto? Corresponde a el número de Avogadro. Por tanto, 12 moles corresponden a 12 por el número de Avogadro, ¿cierto? Y esta cantidad, entonces sí, ustedes después la multiplican, de que está acá, sería entonces el número de átomos de hidrógeno presentes en la muestra. ¿Les queda alguna duda? Sí, los que respondieron 12, pues para efectos del mol, 12 moles de hidrógeno, está súper bien. Y eso entonces después lo multiplican por este número que está acá, y deberían darle los átomos de hidrógeno que hay en 2 moles del compuesto. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá, chicos? Si no hay dudas, continúo entonces. La letra E, la letra E, ¿cierto? La letra E dice cuántos átomos, vamos a expresar así, cuántos átomos, ¿cierto? Hay en un mol de compuesto. En un mol del compuesto. ¿Qué es lo que sabíamos con anterioridad? Nosotros sabíamos con anterioridad que el compuesto C3HO, perdón, me confundí compuesto, C3H6O, ¿cierto? Tenía 10 átomos, ¿no es así? Ya lo habíamos calculado. Ah, alguien me pregunta acá, profe, ¿qué significa el Na número atómico? No, mira, el, este así es sodio, ¿ya? Para no confundir. Este, con la A como subíndice y mayúscula, es el número de Avogadro, ese que ya noté que es 6, perdón, 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Estos dos son distintos. Y después usted me pregunta número atómico, el número atómico es Z, ese es el número atómico. ¿Ya? No confundir estos tres conceptos, por favor. Estos tres conceptos son distintos. ¿De acuerdo? Si aún quedan dudas, y si a la persona que me preguntó no le quedan dudas, puedo continuar. ¿De acuerdo? Ah, sí, me dice que sí, entonces continuemos. Vamos a borrar esto que está acá. Aquí está el borrador, lo vamos a borrar, ¿cierto? Ah, perdonen. Ya, ahí, ¿cierto? Ya está eliminado. Entonces, proseguimos. Luego, la pregunta decía cuántos átomos hay en un mol. Entonces nosotros sabemos lo siguiente, que en una molécula del compuesto hay 10 átomos. En un mol deberían haber los 10 átomos, ¿cierto? Por el número de Avogadro. ¿Ya? Y esta entonces, chiquillos, es la respuesta. ¿De acuerdo? Ustedes multipliquen después, por favor, hagan el ejercicio de multiplicar entonces 10
por 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. Moléculas. Entonces, son 10 átomos en un mol de moléculas. ¿Ya? Repito, 10 átomos en un mol de moléculas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Vamos al siguiente. El siguiente es el F. ¿Ya? El F dice, ¿cuántos átomos de hidrógeno? Lo vamos a expresar así, ¿cuántos hidrógeno hay en 5 gramos del compuesto? ¿Cómo hacemos esto que está acá? La forma correcta de hacerlo es que nosotros ya sabemos la masa molar. La habíamos calculado que era 58. 58 gramos por mol a la menos 1, ¿cierto? Ya. Si tomamos esto como referencia, nosotros sabemos que es un mol. ¿De acuerdo? Si seguimos haciendo otra relación, la voy a escribir aquí abajo para que me entiendan lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que en 58 gramos yo tengo un mol de esta especie y en este mol, ¿cierto? En este mol yo tengo 10 moles, no, disculpe, tengo 6 moles de hidrógeno, ¿ya? Eso ya lo habíamos calculado, ¿ya? De esto, ¿qué podemos establecer? Podemos establecer, por ejemplo, que la relación entre los moles de molécula y los moles de hidrógeno presentes en esta molécula es 1s6. Esto que está acá, por favor, chiquillos, tenganlo presente, porque lo vamos a usar más adelante. Entonces, tomamos en cuenta esta relación y decimos lo siguiente. Un mol, ¿cierto? Son 58 gramos. X moles son 5 gramos. Eso es lo que nos están preguntando, ¿cierto? Ya. Esto que estoy explicando acá en una relación desde una regla de 3 simple, es lo mismo que la fórmula N, que es el número de moles, que corresponde a los gramos de la muestra, ¿cierto? Dividido por su respectiva masa molar. ¿Ya? Usando esta formulilla que está acá, nosotros nos da que N es 5 gramos partido por 58 gramos y multiplicado por mol. ¿Ya? Porque el mol que estaba acá abajo se sube porque es mol a la menos 1. Se van los gramos y nos queda esto en mol. ¿Cuál es el resultado? De 5 en 58. ¿Mm? ¿Alguien? Bien. Alguien me responde por acá y me dice 0,09 mol, aproximado, ¿cierto? Muy bien. Ya sabemos eso entonces. Sabemos que 5 gramos son 0,09 moles del compuesto C3H6O. ¿De acuerdo? Nosotros habíamos establecido anteriormente una relación entre un mol de la molécula del compuesto que es equivalente, o digamos la relación, la proporción, la proporción es un mol del compuesto contiene
6 moles de hidrógeno. ¿Ya? Y yo les dije, por favor, tengan presente esto que está acá. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? A mí me están preguntando cuántos átomos de hidrógeno, ¿cierto?, hay en 5 gramos del compuesto. Ya sabemos que la relación moles de molécula, moles de hidrógeno es 1:6. Por tanto, lo que habría que hacer es multiplicar el 0,09 por 6 y eso nos va a dar el número de moles, ¿cierto? El número de moles de hidrógeno presente en 5 gramos. ¿Ya? Eso va a ser 0,52 moles de hidrógeno. ¿Ya? Hasta ahí no hemos llegado aún al resultado porque la pregunta dice ¿cuántos átomos de hidrógeno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Lo que tenemos que hacer a continuación para calcular los átomos de hidrógeno sería, sí, 0,52, 0,54, eso está, es dependiendo de qué tan certera es la calculadora que uno está usando. Yo en este momento estoy usando la calculadora de mi computadora, que al parecer no es tan certera como la calculadora que está usando el chico que me pone el resultado en el chat. ¿De acuerdo? No hay problema en ello, pero ya pusimos 0,52, así que vamos a usar ese que está ahí. ¿Ya? Debiese ser 0,54, de hecho, porque aquí colocamos 0,9 y 9 por 6 son 54. Ya lo vamos a borrar, lo vamos a cambiar por 0,54. ¿Ya? Y no nos complicamos la existencia. Entonces, lo que hay que hacer para calcular los átomos de hidrógeno es los 0,54, claro, 0,54 moles de hidrógeno, multiplicarlo por el número de Avogadro, 6,022 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Átomos. ¿Qué valor da ese? A ver si alguien ya lo calculó. A ver si alguien ya lo calculó. ¿Ya? ¿Alguien? A ver, me conseguí una calculadora mejor. Profesor, ¿Perdón? da 3,25 por 10 elevado a la 23. Vamos a verificar eso. Repíteme, por favor. 3,25 Ya, elevado, o sea, por 10 al elevado a 23. ya. Muy bien. Felicitaciones. Hemos llegado al resultado. ¿Ya? Ese es el resultado entonces de este. Chicos, hasta el momento, ¿hay alguna duda? Si no hay duda, seguimos. Vamos al siguiente. El siguiente nos dice, ¿cuántos gramos hay en 0,35 moles del compuesto? Ya, ¿qué sabemos nosotros? Este es el G. Ya salió medio larga esta cosa, pero vamos a trabajar en ello rápidamente. A ver, nos dicen lo siguiente. ¿Cuántos gramos, ya, en 0,35 moles? ¿De acuerdo? Nosotros, ¿cierto? ¿Qué sabemos a priori? Sabemos lo siguiente. Sabemos que un mol del compuesto corresponde a 58 gramos. Teniendo eso en cuenta, nosotros vamos a utilizar la fórmula y la vamos a despejar. Nosotros lo que necesitamos saber ahora son los gramos de la muestra. Por tanto, ¿qué le vamos a poner para no escribir todo completamente? Va a ser igual a n, en este caso serían nuestros 0,35 moles, por mm,
que serían los 58. Porque esto que está acá, que yo estoy encerrando en azul, es la definición de la masa molar. La masa equivalente a un mol de molécula o del compuesto que estamos analizando. ¿De acuerdo? Teniendo eso en cuenta, vamos a decir entonces que G es igual a 0,35, ¿cierto? Moles por 58 gramos dividido en mol. Ya si hacemos el análisis dimensional, los moles se nos van con los moles y que entonces nos estaría dando lo siguiente. Nos estaría dando entonces que son 20,3 gramos. Ah, muy bien. Ignacio, muy bien. Me dio el mismo resultado. Súper. ¿Ya? Ese es el resultado. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Consultas? Si voy muy rápido me avisan. Si voy muy lento también. No, seguimos entonces. Vamos al siguiente. Profe, ¿cuándo se ocupa el número Avogadro? El número de Avogadro Eso. se utiliza exclusivamente cuando a mí me preguntan cuántos iones hay en X cantidad, cuántos átomos hay en X cantidad, cuántas moléculas hay en X cantidad, ¿ya? ¿Y a qué corresponde esa X cantidad? La cantidad puede estar expresada en gramos como puede estar expresada en moles, ¿ya? Lo que yo tendría que hacer es pasar de aquí a acá y luego de aquí usar el número de Avogadro. Perdón, escribí sodio. Me confundí. Vamos acá. Habría que escribir N sub A mayúscula. ¿Ya? De gramo a mole se divide, de mole a número de Avogadro se multiplica. ¿Se entiende? Sí. Ya, súper. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Ok, si no hay más preguntas, seguimos entonces con el siguiente. Me dicen, ¿cuántos moles? ¿Ya? ¿Cuántos moles hay en 0,5 gramos del compuesto? Y creo que eso ya lo habíamos calculado anteriormente, ¿no? De nuevo, ¿qué sabemos? 58 gramos es un mol, ¿cierto? 0,5 gramos, incógnita. Entonces, ¿cuánto es X? ¿Cuánto sería X? La mitad de 58, por 29 gramos, ¿cierto? Veamos el I. ¿Cuál será la composición porcentual de este compuesto? ¿Cómo saco eso? ¿A alguien se le ocurre? Profe, Diga, ¿no sería el 0,5 dividido en 58? sí. Lo que hice, ya no quedó claro. Lo que hice ahí no estoy dividiendo, eso no es así. Lo que estoy haciendo acá, al encerrarlo, ¿ya? Es establecer una relación. Si ya sé que 58 es un mol, 0,5, sí, ya entendí lo que me quisiste decir. Es 0,5, ¿cierto? ¿Dónde está el borde? Sí. Yo en mi cabeza hice el cálculo rápido y me fui al error. Ya, sí, tienes razón, es 0,5 dividido en 58. Y 0,5 dividido en 58 viene siendo 8. Ah, viene siendo 8, ¿cierto? Coma 62 por 10
elevado a menos 3. Ahí sí. ¿Están de acuerdo? Sí, ahí sí. Perfecto. Entonces, ese es el resultado. ¿Ya? Y yo había hecho ahí el cálculo rápido y había hecho esto. Ya, pero no es así. Eso no corresponde. Ok, vamos entonces al siguiente. Vamos a ver el último de esta parte, que es el I. Me están preguntando por el porcentaje de carbono, el porcentaje de hidrógeno, porcentaje de oxígeno. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que la fórmula del compuesto es esta, ¿ya? Que eso corresponde a 58 gramos y que eso es el 100%. ¿Ok? Eso es el 100%. Nosotros si desglosamos el 58 en la masa de cada uno, sabemos que sería 36 gramos más 6 gramos más 16 gramos, ¿cierto? Y eso nos da los 58 que habíamos calculado al principio. Si sabemos entonces, que 58 es 100, ¿cuánto sería 36? ¿Cuánto sería 6? ¿Y cuánto sería 16? ¿Se entendió lo que hice? ¿El 36% sería o no? Ojo, que aquí no estamos llevando el 100% como si fueran 100 gramos. Aquí estamos usando el 58 como el 100%. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El X sería, voy a escribir con otro colorcito, sería 36 en 58%. El Y sería 6 en 58%. ¿Ya? Y el Z sería 16 en 58%. ¿Por qué no uso esa convención de que esto puede ser el 36%? Porque yo no estoy usando el 100% directamente, sino que estoy usando el 58%. ¿Cuándo funciona esto? Cuando a mí en el ejercicio me dan los porcentajes y yo los tengo que transformar a masas, asumiendo que tengo 100 gramos del compuesto. En este caso, no aplica. ¿Queda claro, cierto? Sí, sí, sí. Ya, perfecto. Calculemos esto, por favor, chiquillos, para que tengamos el resultado. El carbono sería 62%. Perfecto. El hidrógeno 10%. El hidrógeno 10. Y el Perfecto. oxígeno me dio 28%. Y sí, ¿qué es la diferencia para llegar a 100? Perfecto. Ahí está el resultado de este. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Ok, vamos al siguiente ejercicio. Y el siguiente ejercicio dice más o menos así. Dice, al realizar un análisis de un compuesto, se encuentra que tiene la composición porcentual que ustedes ven ahí, ¿cierto? ¿Ya? Luego, también se encuentra que su masa molar es igual a 162 gramos dividido por mol. Hay que calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular de este compuesto. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Lo que hay que hacer, ¿cierto? Es lo siguiente. Vamos a la pizarra de nuevo. Ahí está la pizarra. Entonces el ejercicio nos dice lo siguiente, que ustedes tienen de carbono, ¿cierto? Tienen 44,8
6,4%. Después hidrógeno me dicen que tienen 6,21%. Luego azufre un 39,5%. Finalmente oxígeno es un 9,86%. Ya. Lo que yo tendría que hacer acá, y ahora sí, yo podría transformar, ¿cierto? Esto lo pueden pasar ahora a gramos directamente, asumiendo que tienen 100 gramos del compuesto. 44,4, 6,21 gramos, 39,5 gramos y 9,86 gramos. ¿Ya? Luego, como ya tengo masa, tengo que pasarlo a moles. Es el paso número 2. Entonces, el número de moles del carbono va a ser 44,4 gramos dividido por la masa molar del carbono, que es 12. Luego, la del hidrógeno, ¿cierto? La del hidrógeno va a ser 6,21 dividido por 1. Luego, la del azufre va a ser 39, perdónenme, ahí, 39,5 dividido por 32. Y vamos a colocar la del oxígeno acá, que sería 9,86 dividido por 16. Ya. Si calcularon los cocientes me dan los resultados, si no lo hacemos rápidamente. El primero me da 3,7, que son moles, ojo, moles. ¿Ya? Moles. ¿Ya? Después el segundo da 6,21. ¿Ya? Después ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan? Sí, Ahora sí. Ya. Aquí estoy teniendo un problema con la conexión. Vamos a ver si ¿cómo se llama? Lo puedo solucionar. A ver. Por favor, avísenme si me están escuchando mejor. ¿Me escuchan, no? Sí, profe, se le escucha bien ahora. ¿Se escucha bien? Ya, sigamos entonces. Que tuve un pequeño problema con la conexión de internet, pero parece que ya está solucionado. Bien, estábamos entonces en que el hidrógeno era 6,21 moles. Luego el azufre, ¿ya? El azufre nos da que es 1,23, ¿ya? Moles. Y finalmente el oxígeno, que nos da 0,61.
Vamos a poner 62, 0,62 mol. ¿Ya? Por favor, tengan en mente estas cantidades. Vamos a agregar una hojita. Dijimos que el carbono, ya habiendo hecho el cálculo, era 3,7. Antes que se me olvide a mí. 6,7, ya. Entonces, carbono, dijimos 3,7 moles. ¿Ya? Acuérdense que esto es moles. Luego, hidrógeno, 6,21. Luego, el de azufre era 1,23. Y finalmente, el oxígeno es 0,62. ¿Ya? Todo esto están en mol. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Debo dividir todos estos valores que están acá por el que tenga menor número de moles. En este caso es el oxígeno. Entonces todo esto se divide por 0,62. ¿Ok? Entonces el primero nos da 5,9, que lo vamos a aproximar a 6. ¿Ya? El segundo nos da 10, así clavado. El tercero nos da 1,98, que lo vamos a aproximar a 2. 1,98, que lo vamos a aproximar a 2. Y el último nos da 1. ¿Ya? Según este cálculo que hicimos acá, la fórmula empírica para este compuesto sería C6H10 S2O. ¿De acuerdo? Esto por favor tenganlo presente. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No? Perfecto. Todavía me escuchan bien, ¿cierto? Sí, sí, se escucha. Ya, perfecto. Vamos entonces a lo que nos preguntaron. Ya sabemos entonces que la fórmula empírica es C6H10S2O. Nos dijeron entonces que la masa molar del compuesto era 162 gramos dividido por mol. ¿Ya? Nos están preguntando por la fórmula empírica, que ya la tenemos acá, y su fórmula molecular. ¿Ya? Para saber cuál es la fórmula molecular, nosotros debemos establecer la relación entre el número de veces que la fórmula empírica cae en la fórmula molecular. ¿Cierto? Por tanto, nosotros deberíamos determinar este factor, este n, que debiese ser la fórmula empírica, ¿ya? Dividido por la fórmula molecular. Cuando yo hago este cociente, no es que yo tenga que dividir las fórmulas, en realidad lo que tengo que dividir es la masa molar de cada una. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es calcular la masa molar con esta fórmula. ¿Ya? Si nosotros hacemos el cálculo, vamos a poner la masa molar de la fórmula empírica. ¿Ya? Sabemos que si hacemos el cálculo rápido, sería 162. Por tanto, este n, ¿cuánto vale? Si la fórmula empírica es igual a la mm de la fórmula molecular,
¿Cuánto es el valor de n si esto es igual a esto? Porque la masa molecular de la fórmula empírica es 162 gramos mol, y la de la fórmula, o sea, perdón, la masa molar de la fórmula molecular es 162 gramos dividido por mol. Y la masa molar de la fórmula empírica también es 162. ¿Qué significa eso? Ahí alguien me responde que el valor de n entonces es 1. Cuando n vale 1, se dice entonces que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica. ¿Ya? Y esto tiene algún sentido, porque si ustedes se fijan, todos los valores que están acá son divisibles por 2, excepto el del oxígeno, que tenemos un oxígeno. Cuando tenemos una situación similar, no se dan todos los casos, pero sí es una generalidad, podemos decir esto, sin hacer ningún cálculo previo. ¿Ya? Solamente que en este caso nos dio que la fórmula molecular y la fórmula empírica eran iguales. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta acá? ¿Es que más o menos claro esto de la fórmula empírica y la fórmula molecular? ¿O todavía están medio perdidos? ¿Ya? ¿Se entiende totalmente si es que están perdidos, chicos? Sí. La idea es que podamos salir de las dudas antes de la prueba. ¿Ya? Entonces, vamos al último ejercicio. Se los voy a dejar expresado ahí, ¿ya? Porque nos quedan 10 minutos. No sé si yo logro hacerlo en 10 minutos. Pero básicamente lo que yo quiero que hagan, ¿ya? Lo que yo quiero que hagan es que balanceen esa ecuación por los dos métodos que hemos visto, ¿ya? Uno de los métodos es el método del tanteo. El segundo método es por el método algebraico, ¿ya? En la próxima clase vamos a comenzar con este ejercicio. Por favor, ténganlo presente, escríbanlo, ¿ya? Y lo comentamos en la próxima clase, ya que por tiempo no vamos a alcanzar a desarrollarlo, pero sí me interesa que lo tengan escrito para que lo podamos discutir en la clase del miércoles. ¿De acuerdo? Chiquillos, vamos a llegar hasta acá entonces. ¿Tienen alguna duda, consulta?